Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 1. De las Sagradas Escrituras. Párrafo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su Iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Párrafo 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 39. Del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, el Apocalipsis. 27. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Párrafo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Párrafo 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesta o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento,
ha de añadirse ni por una nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Párrafo 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos, de tal forma que, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Párrafo 9. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único, éste se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Párrafo 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Hoy estamos concluyendo este capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver los dos últimos párrafos, que es el párrafo número 9 y el párrafo número 10. El párrafo número 9 y el párrafo número 10, que son, o lo hemos titulado, la analogía de la fe, que es el párrafo número 9, y después veremos en el párrafo número 10 a la Escritura como el juez supremo en la controversia. Ahora, amados hermanos, los que han estado seguido en las clases de la escuela dominical en la exposición de este capítulo, hoy podrán notar una diferencia en la forma como lo vamos a ver, porque básicamente el párrafo 9 y 10 son párrafos de conclusión. Son párrafos de conclusión de lo que ya ha venido siendo expuesto. Hemos expuesto a través de la confesión de fe la respuesta ante las controversias con la Iglesia de Roma, el torcimiento doctrinal de la Iglesia de Roma conforme a el tema de la doctrina de las Escrituras, y también con algunos
grupos extremistas del tiempo de la Reforma que se presentaron. Ahora, hemos visto a la luz de cómo fue redactada la confesión de fe, lo hemos visto dando respuesta a esa controversia. Ver la confesión de fe sin entender lo que se estaba presentando frente a la Iglesia de Roma y a estos grupos en las doctrinas erradas que estaban enseñando, pues es no tomarle el sabor a la confesión de fe. Y lo que hemos expuesto hasta el párrafo 8 es respuesta una a una escritural a las enseñanzas torcidas de la Iglesia de Roma especialmente, pero también de algunos grupos extremistas como les hemos mencionado. Así que los que no han estado en los párrafos anteriores de pronto no podrán percibir el sabor de conclusión de estos dos últimos párrafos, pero ese es el propósito de estos dos últimos párrafos. Después de haber visto la necesidad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, la claridad de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, la disponibilidad de las Escrituras, estos dos párrafos, después de toda esa argumentación que se da frente al error, entonces terminan estos dos párrafos a manera de conclusión y de cierre de este capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el párrafo número 9, y después vamos a ver el 10. No vamos a leer el 9 y el 10, aunque ahí están como un solo ítem. Vamos a ver primero el párrafo 9 y el párrafo 10, pero ruego que tenga en su mente que estos párrafos son conclusivos, o sea, son una conclusión. A diferencia de los otros párrafos, hemos estado enseñando cuestiones específicas, aunque aquí también va a ser, pero usted va a poder notar ese sabor de conclusión de todo lo que hemos estado viendo. Vamos entonces a nuestra confesión de fe, si la tienen allí, si no de pantalla, y vamos a hacer lectura del párrafo 9. El párrafo número 9 dice lo siguiente: la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único, se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Esto es lo que conocemos al día de hoy como la analogía de la fe, y ya lo vamos a explicar. Ahora, como son párrafos que son de conclusión, quiero hacer un pequeño recordatorio sobre lo que la Iglesia de Roma enseñaba sobre las Escrituras, la reacción que tuvo la Iglesia de Roma, la Reforma Protestante, y cómo la confesión de fe daba respuesta a esto que enseñaba la Iglesia de Roma, que es lo que hemos visto en los párrafos. Pero voy a hacer un pequeño recuento en cuanto a la doctrina errada, terrible de la Iglesia de Roma con respecto a cada uno de los puntos que vimos sobre las Escrituras. En cuanto a la necesidad de la Biblia, por ejemplo, para conocimiento de fe y obediencia salvadores, la Iglesia de Roma decía lo siguiente, y voy a leer el punto número 82, la respuesta a la pregunta número 82 que está en el Catecismo Católico Romano. Dice: la Iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Mientras que en nuestras convicciones nosotros vemos la necesidad de las Escrituras para todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios, de poder creer para salvación, la fe y la obediencia salvadores, la Iglesia de Roma dice no porque hay dos fuentes de revelación. El hombre incluso puede leer de la revelación general y sacar sus conclusiones y llegar a salvación, y la otra fuente es la que brota del magisterio. Así que frente a la necesidad de las Escrituras, la Iglesia dice, pues la Iglesia de Roma dice, no es tan necesaria porque tenemos otras
fuentes que deben también ser recibidas. En cuanto a la identidad de la palabra de Dios, en cuanto a la identidad, o sea, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Qué pertenece al canon de la Escritura? El Catecismo de Baltimore, pregunta 1327, dice: es solo por medio de la tradición preservada en la Iglesia Católica que podemos saber cuáles de las Escrituras de los tiempos pasados son inspiradas y cuáles no lo son. Frente a la identidad entonces de las Escrituras, la Iglesia Católica Romana, en el sentido de iglesia como una jerarquía eclesiástica, se pone como autoridad por encima de las Escrituras para decir: nosotros somos los que determinamos qué es Escritura y qué no es palabra del Señor. Continúan diciendo, es competencia de la Iglesia, en ese sentido católico romano de Iglesia, determinar cuáles son los libros inspirados y cuáles no, porque tiene la autoridad recibida de Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Y todo esto tiene que ver con la inclusión del canon de los libros apócrifos, que claramente no son inspirados, llenos de error, tienen un valor gramatical y un valor histórico, pero al encumbrarse en una posición que no le corresponde, por encima de la palabra de Dios, toman ese papel de autoridad para decir: nosotros somos los que definimos qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Nosotros creemos que el pueblo de Dios, al leer las Sagradas Escrituras, aquella persona que ha nacido de nuevo puede claramente ver su inspiración cuando uno está leyendo la palabra del Señor. Frente a esto, la Iglesia de Roma afirma: el pueblo es incompetente para saberlo, y que solo por el testimonio de la Iglesia la gente puede saberlo. Y este punto de la incompetencia del pueblo, no solamente para identificar la palabra del Señor, sino, como lo vamos a ver hacia adelante, también para entenderla, incluso para aportarla y para poder leerla, es algo que toman la Iglesia de Roma con el monopolio de las Escrituras, haciendo de ellas lo que ellos quieren y obviamente distanciando al pueblo de la fuente de vida para salvación y para conocimiento, para vida y para práctica. Francis J. Ripley, que es un teólogo y sacerdote romano, afirma en su libro "Esta es la fe, teología católica", afirma lo siguiente: las escrituras necesitan una garantía de autenticidad. Solo la Iglesia, entendida como institución jerárquica, les puede dar esa garantía. Sin la Iglesia no puede existir, no puede existir. Esto es lo que en cuanto a la identidad de las Escrituras, de poder identificar lo que es la palabra del Señor, la Iglesia de Roma afirma. Todo esto es un pequeño resumen de lo que enseña la doctrina de la Iglesia de Roma frente a lo que los párrafos que expusimos aquí claramente muestran de la palabra del Señor. En cuanto a la suficiencia de las Escrituras, Roma dice, o sea, que las Escrituras no son, lo que encontramos en la Escritura nos es suficiente para creer, para tener fe, para vivir nuestra vida, para que una persona venga a salvación. Ellos dicen lo siguiente: la revelación está contenida en la Sagrada Escritura, la Biblia, y en la tradición de los apóstoles. Una parte de las verdades reveladas fue escrita y se llama Sagrada Escritura, y otra parte no fue escrita, sino transmitida verbalmente y se llama tradición. Cada uno de estos temas de alguna manera se superponen, se traslapan, y aquí también nosotros podemos encontrar, en cuanto a la suficiencia de las Escrituras, un traslapo con el punto que vimos inicialmente. Ahora, aquí lo que está mostrando ellos es que hay dos fuentes de revelación. Muchas personas dicen, pero ¿cómo pueden creer? Aquellas personas que profesan la fe romana, ¿cómo pueden creer eso si eso no está en la Biblia? No está en la Biblia. Y está claro, y ellos admiten que no está en la Biblia, pero sí procede de otra fuente de revelación. ¿Cuál? La tradición. ¿Y qué es la tradición?
supuestamente es la transmisión de enseñanzas del Señor Jesús a sus apóstoles, pero que no fueron escritas, sino que se fueron transmitiendo de manera verbal. Eso es lo que se conoce como tradición. Así que cuando usted ve, por ejemplo, la doctrina de la Asunción de María o otro tipo de doctrinas, usted dice, pero ¿cómo pueden creer eso si no está en la Biblia? Ellos lo saben, pero ¿de dónde brota? De otra fuente de revelación que ellos tienen, que básicamente es la tradición. O sea que para ellos la Biblia no es suficiente. La Biblia no es suficiente. Y con respecto a otros grupos que en ese momento se presentaban en la Reforma y que al día de hoy todavía hacen presencia, extremistas, muy de corte carismático, pues la Biblia tampoco es suficiente porque necesitan revelaciones adicionales para yo saber qué creer, cómo comportarme, cómo vivir la vida cristiana. En cuanto a la claridad de la Biblia, que la Biblia puede ser entendida, que la Biblia es clara, Roma declaró en la cuarta sesión de Trento, para controlar los espíritus desenfrenados, el concilio decreta que nadie, basándose en su propio juicio, podrá en asuntos de fe y moral referente a la edificación de la doctrina cristiana, trastornando las sagradas escrituras de acuerdo con sus propios conceptos, presumir de interpretarlas contrariamente al sentido que la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece el derecho de juzgar por su sentido e interpretación verdaderos. O sea, prohíben que las personas vayan a las Escrituras y puedan interpretarlas. Claramente, cada uno de estos puntos, cuando lo vimos en su momento contrastado frente a la declaración que hizo Martín Lutero en la Dieta de Worms, en donde se presenta de manera resumida lo que es la Reforma protestante, que es volver a las Escrituras, la sola Escritura, poder acceder a la fuente de nuestra fe y de la vida y de la salvación, poder interpretar las Escrituras, tener esa única fuente. Ellos aquí claramente contradiciendo este punto decían no, la persona no tiene capacidad de interpretar. En otras palabras, y lo decíamos en su momento, la Escritura es oscura y lo que nosotros decimos es claro. Nosotros necesitamos decir qué es lo que ustedes tienen que creer porque ustedes no van a entender lo que está en las Escrituras. Y por eso se abrogan el derecho de solamente ellos interpretar las Escrituras. Asimismo, el Catecismo de Baltimore, en la pregunta 1328, dice, ¿cómo podemos saber el verdadero significado de las doctrinas contenidas en la Biblia? Este es un catecismo católico romano. Podemos entender el verdadero significado por medio de la Iglesia Católica, que ha sido autorizada por Jesucristo para explicar sus doctrinas y la cual es, escuchen esta parte, preservada del error en sus enseñanzas por medio de la asistencia especial del Espíritu Santo. Incluso la interpretación que ellos puedan hacer de las Escrituras ya la ponen a un nivel de infalibilidad y de inerrancia. El Catecismo Romano dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Esto en cuanto a la claridad. Por eso muchas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué no llevan la Biblia a la misa? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no tienen la práctica de leer la Biblia? Cuando nosotros vemos estas respuestas que se dan como una contrarreforma, como una respuesta a los lineamientos de volver a las Escrituras que se dieron en la Reforma Protestante, nosotros podemos entender por qué la falta de interés de ir directamente a las Escrituras, de aprender de las Escrituras, de tener la Escritura solamente como su fuente de fe. Y podemos entonces entender. A veces nosotros decimos, pero es una cosa que no logramos entender porque la vemos
desde el punto de que el único fundamento de nuestra fe son las Escrituras, pero ellos no la tienen. Que nosotros podemos ir a las Escrituras y entenderlas. Ellos dicen, no, esto solamente es algo que es una potestad del magisterio. Todos estos elementos recordatorios para el punto al cual vamos a llegar. Y finalmente, frente a la disponibilidad para el pueblo de la Escritura, o sea, que la Escritura sea tenida en los idiomas que todos nosotros podemos leer, fue precisamente un punto también que se dio en la Reforma Protestante, el empezar a hacer la traducción a la lengua vernácula, al lenguaje de el pueblo. El Concilio de Trento respondió, notando por experiencia que si los sagrados libros se permiten leer a todos en lengua vulgar, sin diferencia alguna, por temeridad de los hombres, se sigue de ahí más daño que provecho. Esto es lo que expresó el Concilio de Trento. Traducir la Biblia al idioma que todos pueden entender va a crear, más que provecho, va a crear daño. Y es allí entonces cuando determinan que la traducción auténtica es la Vulgata latina, que está en latín, y la prohibición a que la Biblia se traduzca en el idioma del pueblo. Todos aquellos que osaron contradecir esto, empezar a traducir la Biblia al inglés, al alemán, al español, fueron perseguidos, muchos lograron huir, otros pagaron con sus vidas el serle fiel al Señor para que el pueblo de Dios volviera a tener la Escritura, pudiera ir a ella, pudiera leerla, pudiera saber la voluntad de Dios, qué es lo que debe creer, vivir su vida y también llegar a salvación por medio de la fe. Y en este punto, sobre la disponibilidad de las Escrituras y el derecho de que las personas fueran a ellas para poder entenderla, y que no era algo que solamente la iglesia como jerarquía, la iglesia de Roma, era quien interpretaba, quien decía qué es inspirado, qué no es inspirado, qué pertenece a la Biblia, qué no pertenece a la Biblia. Frente a todo esto, pero frente a lo que dijeron los reformadores de poner nuevamente la Escritura en las manos del pueblo, ellos empezaron a dar una supuesta voz de alerta. ¿Cuál? Ellos dijeron lo siguiente: el concepto de interpretación privada de los protestantes es lo que precisamente ha dado origen a la aparición de miles y miles de sectas, cada cual llamándose a sí misma cristiana y arrogándose el derecho de poseer la interpretación verdadera de la Escritura. O sea, frente a cada uno de los aspectos que hemos visto expuestos en los párrafos del 1 al 8, ellos dijeron, eso es un peligro. Y ha sido tan un peligro que ahí es donde ha brotado esa cantidad de sectas. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa, otros creen otra cosa. Y hay personas que frente a este argumento se tragan ese argumento y dicen, sí, pero eso fue el resultado que tuvo. Ahora, se acusa entonces a los reformadores de promover el error al poner en las manos del pueblo ignorante el poder interpretar las Escrituras, el poder tenerlas en su lenguaje. Se acusa entonces a los reformadores de promover el desenfreno y el apartarse de la verdadera fe. Ahora, surgen entonces estas preguntas. ¿Promovieron los reformadores la noción de desenfreno? ¿Significa la interpretación privada de la Biblia poder ir a ella, poder entenderla, poder tenerla en su idioma, poder acceder a ella, incluso tenerla en sus propias casas? ¿Significa este derecho de interpretación privada que un individuo tiene el derecho de interpretar la Escritura en forma antojadiza, caprichosa y sin ninguna restricción? ¿Realmente esto fue lo que se desató en la Reforma Protestante? ¿Realmente esto trae todo el daño que dice la Iglesia de Roma que iba a traer? ¿Promovían los reformadores entonces la interpretación amañada y de cualquier manera como a cada uno le placiera de las Escrituras? Hermanos, la respuesta a estos interrogantes son obvias.
los reformadores también se preocupaban por las formas y los medios de controlar la anarquía mental. Esta es la razón por la que frente a estos postulados de que las personas, el pueblo de Dios, deben tener el derecho de acceder directamente a las Escrituras. La Biblia es clara, se puede entender, es el propósito de Dios de que el pueblo la entienda. Deben ir a ella y si no conocen los idiomas en que fueron escritos o algunas traducciones, pueden ir a su idioma. Este derecho que se plantea de ninguna manera tenía un lineamiento de que cada uno podía hacer en su interpretación lo que les provocara. Así que no solamente ellos plantean lo que vemos en los primeros párrafos de la confesión de fe y que ya vimos, sino que trabajaron arduamente para delinear principios sólidos de interpretación bíblica. En otras palabras, formar al pueblo para que a la hora de interpretar las Escrituras, de entenderla, no lo hiciera amañadamente, no torciera las Escrituras, no terminaran en una interpretación extravagante. Así que frente a estos postulados maravillosos que son un legado para nosotros y nos benefician, los reformadores también trabajaron fuertemente en los principios de interpretación bíblica, en los principios de interpretación bíblica, para que el pueblo al leer las Escrituras no hiciera de ellas, no entendiera de ellas lo que bien le pareciera, sino que frente a que el pueblo accediera a ella, también trabajaron en la enseñanza de principios sólidos de interpretación bíblica. Ahora, frente a esto, los reformadores quisieron enseñar entonces al pueblo de Dios estos principios para que la puedan interpretar correctamente. Pero ¿cuál fue el camino que tomó la iglesia de Roma? Básicamente la iglesia de Roma lo que hizo fue una prohibición, supuestamente protegiendo la sana doctrina. Decían lo siguiente: nadie se atreva a interpretar la misma Sagrada Escritura contra el sentido que le ha dado y da la Santa Madre Iglesia, a la que, escuchen, privativamente toca determinar el verdadero sentido e interpretación de las Sagradas Letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres. Hablando de toda la parte de la patrística y de toda la literatura posterior, que no es literatura inspirada, que tiene mucha riqueza, pero que, como bien lo dijo Martín Lutero, encontraba incluso contradicción aún en la parte de la patrística. La forma entonces en que ellos buscaban controlar un pensamiento anárquico no fue enseñarle al pueblo principios de interpretación, sino prohibir que se hiciese, que se interpretaran las Escrituras, prohibir el acceso del pueblo a las Escrituras y declarar que la interpretación que ellos daban y que habían dado los padres de la iglesia eran infalibles. Esa era la interpretación correcta y su interpretación la pusieron a nivel de infalibilidad. Es allí como, después de todo este resumen, llegamos entonces a la parte de conclusión del párrafo 9, donde se muestra que realmente no se está promoviendo la anarquía a la hora de interpretar las Escrituras, ni tampoco una interpretación extravagante de las Escrituras. El párrafo 9 lo deja muy claro, dice: la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen ¿quiénes? Las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, tiene un único sentido, esto se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. ¿Qué es esto que encontramos aquí? Es lo que conocemos como la analogía de la fe. La analogía de la fe. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. Entonces, pone a la Escritura en el nivel que debe estar, es la palabra de Dios y por lo tanto es la norma de verdad y es la norma de autoridad para nosotros.
Pero si se pone un estamento que dice no, somos nosotros los que finalmente determinamos qué es lo que dice la Escritura, ese estamento se está poniendo por encima de la Escritura y por lo tanto por encima de la palabra de Dios, poniéndose en un lugar que no le corresponde. Por eso, en cuanto a la interpretación de la Escritura, solo la Escritura puede interpretarse a sí misma. Y eso es lo que nosotros encontramos en este párrafo. Si hay un versículo que posiblemente no sea muy sencillo de entender, entonces el recurso no es ir a un estamento jerárquico para que ese estamento jerárquico defina infaliblemente qué es lo que dice ese versículo, sino que la misma Escritura, en toda ella, en otros pasajes un poco más claros, nos permitirá entonces darle un sentido adecuado a las Escrituras. Esto es lo que nosotros encontramos en este párrafo. Encontramos que las Escrituras se interpretan por sí mismas, la analogía de la fe. Que las partes difíciles se aclaran por pasajes paralelos que hablan de forma más clara. Y que el sentido de las Escrituras es uno y no muchos. Es uno y no muchos. Ahora, hermanos, meditando sobre esta enseñanza y meditando sobre el legado de la Reforma para la Iglesia en el día de hoy, es increíble que esto que fue ganado y que, como le hemos dicho, muchos fueron quemados y perseguidos y muertos para que el pueblo pudiera acceder a las Escrituras, en el día de hoy se pervierta, no se tenga en cuenta y básicamente todo este legado se ha olvidado arrogante e ignorantemente. Y le voy a dar un ejemplo. Y creo que no es raro para nosotros. Hoy en día muchos que se proclaman cristianos hablan una Biblia, leen un texto y básicamente toman del texto lo que consideran que el texto les dijo a sí mismo, sin tener en cuenta cuál fue el propósito por el que fue escrito, cuál es la situación a la que estaba señalando, cuál es el contexto de la situación, cuál es la condición de los receptores originales de la carta. ¿Esto que yo estoy interpretando de allí está en armonía con el resto de la Escritura? No. Hoy en día hay una enseñanza que se llama palabra rema. Y palabra rema es algo así como que yo abro la Escritura, leo algo en la Escritura y dice, pídeme y te entregaré por herencia a las naciones. Oh, aleluya, saudaquía. Y entonces ya se imagina viajando en las naciones. No ve el contexto. No ve claramente que es una referencia al siervo en cuanto a su labor de salvación a toda nación. O sea, se lee la Escritura, se interpreta amañadamente, sin principios de interpretación bíblica, y se toma de allí cualquier cosa que se le ocurrió que Dios le dijo a través de ese texto, desapegado totalmente del contexto, de la enseñanza, del propósito original. Dios, háblame. Abren la Biblia, señalan el punto. Ese es otro punto también. Buscando entonces la voluntad del Señor, picando en la Biblia. Es más, hoy incluso para entender doctrinas maravillosas como las doctrinas de la gracia, alguien toma un texto y se queda en ese texto, ahí dice eso y realmente no le importa si lo que interpreta de ese texto es totalmente contradictorio con respecto a todo lo demás que la Escritura te muestra claramente. Otro punto. Hermano, es que mire que este pasaje enseña tal cosa. Pues ese es tu punto de vista. Mi punto de vista es este otro. No, las Escrituras, el sentido es único. Hay un sentido, hay múltiples aplicaciones. Por ejemplo, no te unas en yugo desigual. Tiene un sentido, pero tiene aplicación a la vida marital, al unirse a una persona, a los negocios, a la amistad con el mundo, a la intimidad con todo aquel que no es de Dios. Pero tiene un sentido. Entonces, ¿qué es lo triste? Hoy que también estamos celebrando el día de la Reforma, los 499 años. ¿Qué es lo triste? Que estos valores
que están expresados en la confesión de fe, que están expresados en el sentido de la reforma protestante de volver a la sola escritura, son desoídos. Hoy en día la gente hace de la Biblia lo que quiere decir que diga. Y le dan de hablar a la iglesia de Roma que dice, ahí ve, ahí está. Mire, ¿qué se ha logrado? Nosotros seguimos siendo uno y sólidos. Y los otros, una pulverización. Unos dicen otra cosa, unos dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. ¿Esto por qué se dio? ¿Por lo que hizo la reforma? No. No fue el interés de los reformadores promover el desenfreno a la hora de ir a las Escrituras. Es el derecho del pueblo de Dios de ir a ellas, pero con el derecho hay un deber. Y el deber es interpretarla correctamente. Y obviamente, aunque este párrafo número 9 no pretende dar todos los principios de interpretación bíblica, por lo menos esta regla de oro, la analogía de las Escrituras, la Biblia se interpreta a sí misma, es lo primero que debe estar en nuestra mente cuando vayamos a las Escrituras para entenderlas. Si estás leyendo un pasaje y ese pasaje es contrario a lo que dice el resto de la Escritura, es sencillo. Lo estás interpretando mal. Si la Biblia es clara, aquí explicamos claramente que la claridad de las Escrituras no quiere decir que absolutamente todos los pasajes son simplemente de entendimiento a simple lectura. Requieren un trabajo y una formación en la persona. Ahora, si vas a un pasaje y es un pasaje que no entiendes, eso no niega ni la claridad de las Escrituras. El punto es que está el resto de la revelación para traer luz sobre algunos pasajes que no son de un entendimiento tan sencillo a primera lectura. Y aquel punto que hoy en día se ha convertido en una ley, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, aquí todas las verdades se respetan. Ese pluralismo, eso no tiene sentido. La verdad es una sola. Y entonces, ¿por qué tantas interpretaciones? No por la Biblia, por el pecado del hombre. Y precisamente por desatender a los principios bíblicos de interpretación. Sacra Scriptura sui interpretes. La Sagrada Escritura es su propia intérprete. Ninguna parte de la Escritura puede ser interpretada de tal forma que cree un conflicto con lo que está claramente enseñado en otra parte de la Escritura. La analogía de la fe, entonces, que nosotros encontramos expresado en este párrafo 9, se puede entender de esta manera sencilla. Significa sencillamente que ninguna parte de la Escritura se puede interpretar de tal forma que cree un conflicto con otra parte que está claramente enseñada en el resto de las Escrituras. Cuando se da aquí el seminario teológico, a veces alguien hace una pregunta sobre un punto específico, después de que se ha dado toda una argumentación, y está bien dentro de la formación académica. Pero muchas veces se queda en el solo texto y a veces cuesta dificultad que las personas se retiren un poco del texto y vean el resto de la revelación y puedan decir si lo que está interpretando de ese texto es correcto o es en contravía del resto de las Escrituras. Ahora, este principio de la analogía de las Escrituras tiene como base y fundamento la confianza previa de que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada. Y como asumimos debido a sus atributos, pues no se va a contradecir, porque Dios mismo no puede mentir. Sería una calumnia contra Dios decir que la Biblia tiene entonces contradicciones de enseñanzas las unas con las otras, interpretaciones alternas frente a lo que textos claros enseñan. Entonces es dudar del mismo carácter verdadero y de veracidad de nuestro Dios. Partimos del fundamento de que la Biblia es la palabra de Dios.
de que Dios es veraz, de que Dios no miente, que no hay contradicción en Él, y por lo tanto a la hora de ir a las Escrituras, si a nuestras limitaciones vemos una contradicción, el punto es aplicar el principio de interpretación de las Escrituras, la analogía de la fe. La Biblia se interpreta a sí misma. R.C. Sproul dice, si la Biblia es la palabra de Dios inspirada, entonces la analogía de la fe no es una opción, sino un requisito para la interpretación. Hermano, ¿tú sabes lo que estás diciendo de ese versículo? Sí, y te das cuenta lo que ese versículo y tu interpretación estaría diciendo del resto de las Escrituras. Y tal vez no se cae en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos adoctrinados en ir de versículos en versículos. O sea, a hacer teología de versículos aislados, sin ver el resto de la revelación, el resto de la enseñanza de la palabra del Señor. Tomas un versículo, sacas una conclusión, así esa conclusión de ese versículo sea contrario al resto de las Escrituras. Hermanos, y si la palabra de Dios es inspirada, pues básicamente está mostrando el error que se cae a la hora de ir allí. Nuestra confesión de fe en este párrafo 9 toma 3 textos que son muy dicientes. Frente al pueblo, frente a Isaías diciéndole al pueblo lo que deben responder cuando alguien le diga, vayan y consulten otras fuentes para saber qué hacer. Isaías le dice al pueblo, esto es lo que ustedes tienen que responder, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pregunten aquí, pregunten allá, que ellos les digan. Isaías le dice, la respuesta de ustedes es vayan a la Escritura. Y si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. En las controversias que se le presentaban al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo respondía, ¿no está escrito en vuestra ley? O sea, ¿a dónde acudía? A la Escritura. En Hechos 15:15, cuando se reúnen, porque algunos estaban diciendo, ay, se le está predicando allá a los gentiles, mientras que los apóstoles diciendo, miren, se están convirtiendo aún de los gentiles, Pedro va a la Escritura para sustentar que aún la salvación de los gentiles estaba anunciado en ella. En Hechos 15:15 dice Pedro, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y saca la Escritura entonces para corregir, interpretar correctamente lo que también estaba sucediendo. Así que la analogía de la fe, el principio bíblico de interpretación que brota de todos los otros párrafos, que da respuesta a los señalamientos de la Iglesia de Roma frente a lo que la Reforma Protestante tiene, es muy importante, porque no se promueve el desenfreno. Mal hace el pueblo evangélico hoy, olvidando este tipo de verdades y haciendo de las Escrituras precisamente lo que Roma señalaba que iba a suceder. Y finalizamos, hermanos, 2 minuticos, con el párrafo 10. Que este es totalmente de conclusión. Dice, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. ¿Recuerdan lo que dijo Trento? Que estaba totalmente prohibido que alguien fuera en contravía del verdadero sentido que ellos le habían dado a las sagradas letras, ni que tampoco podían contradecir el unánime consentimiento de las enseñanzas de los santos padres. No, hermanos, no es a la patrística que debemos ir en medio de la controversia. No es a otras fuentes, es a la misma palabra de Dios. Eso quiere decir entonces que vamos a menospreciar lo que ha sido afirmado en algunos de los concilios del principio de la iglesia. No.
pero ellos son valorados en la medida en que sus definiciones están en plena armonía con lo que dice la Escritura. Cuando nosotros hablamos entonces de la definición de Calcedonia, cuando nosotros hablamos del concilio de Nicea o el concilio niceno-constantinopolitano, entonces no es que estemos acudiendo a ellos como la norma autoritativa, sino que allí se define claramente lo que la Escritura enseña. Es en este sentido, entonces, que la Escritura es la fuente a la cual debemos ir y la que se debe tomar frente a cualquier controversia. Ni los decretos, ni la patrística, ni las tradiciones, ni las opiniones de los autores, por muy versados que sean. En la medida en que los autores sean celosos y sujetos a la palabra del Señor, apreciamos sus enseñanzas. Pero nosotros apreciamos a grandes maestros en unas enseñanzas y frente a otros puntos decimos, son hombres. Y no vemos esto tan claramente en las Escrituras. La confesión de fe muestra unos textos bien dicientes con respecto al párrafo 10 de la Escritura como el juez supremo en toda controversia. Mateo 22:29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo a unos que dudaban de la resurrección y que entonces fueron llevándoles preguntas cascaritas al Señor Jesucristo, les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? O sea que básicamente el Señor Jesucristo a los saduceos no le dijo, ¿usted no ha visto lo que han dicho los fariseos? Usted no. Erráis ignorando las Escrituras. ¿No habéis leído lo que ha dicho el Señor? En la controversia y ante las respuestas que se planteen en controversia, en la Escritura, el juez supremo de todo ello. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, a donde se debe ir es a la Escritura. Los apóstoles y profetas, una clara referencia a la palabra de Dios traída por sus siervos. Y finalmente, Hechos 28:23, que lo menciona la confesión de fe en el párrafo 10, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Cómo? Tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, ¿a dónde acudió como juez supremo en medio de la controversia y de las preguntas que se le hacía? A las Escrituras, a las Escrituras. Terminamos entonces aquí, amados hermanos, este precioso capítulo de las Sagradas Escrituras con este párrafo 9, la analogía de la fe, principio de interpretación bíblica, y párrafo 10, el juez supremo en toda la controversia es la Escritura.